¿Qué pasa después de Semana Santa? Ese es el título de esta reflexión. Si usted pregunta en Canarias, le dirán, vienen las vacaciones de verano, pero no es eso lo que quiero enseñar en esta mañana. Como cada año estamos viviendo una de las fechas más señaladas en la cristiandad, en términos generales, ¿vale? Es lo que se denomina Semana Santa. Aunque quiero decirles algo, hermano, no hay Semana Santa, ¿vale? Como tampoco hay Semana Pecadora, ¿vale? Porque enfatizamos Semana Santa. ¿Qué pasa? ¿Que hay una pecadora también? No. Ni hay Semana Santa ni hay una pecadora. Solamente hay un Dios santo que gobierna en todos los tiempos, en toda la semana, en todos los meses y en todos los años. Eso es lo que hay. Pero bueno, se le denomina así en la cristiandad porque se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y hermano, es muy habitual, y lo he compartido en alguna otra ocasión también, que en esta semana, y vuelvo a repetir, en el ámbito de la cristiandad, que es muy amplio y muy grande, a lo largo del mundo, esta época especial del año se realizan muchos tipos de actividades que giran en torno a los acontecimientos de la Cruz del Calvario. Por ejemplo, hay personas, y esto lo sabe usted, y la mayoría, porque venimos de un contexto católico, que en esta época muchas personas sacan sus imágenes para pasearlas por las calles como un acto de adoración y de devoción. Así ellos entienden la fe y el cristianismo. Algunos, por ejemplo, se abstienen de comer determinados alimentos en Semana Santa. Recuerdo que cuando pequeño mi madre decía, esta semana no se come carne. No es que comiéramos toda la semana, pero... Y uno preguntaba, ¿y eso por qué? Dice, porque el Señor está muerto. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, no? Pero era la mentalidad, la forma de entender, y en nuestra ignorancia acerca de lo que es el Evangelio, porque no lo conocíamos, por favor, el teléfono que están dando, que lo paren, ¿vale? Entonces, algunos se abstienen de determinados alimentos, como digo, porque es una forma de adorar también o por lo menos ellos lo entienden así. No es que sea una forma de adorar, sino que estas personas lo entendían así. En algunas iglesias se hacen actividades especiales tipo teatro, se proyecta la película de la Pasión de Cristo, otros tratan de escenificar algún momento así, todo ello para traer a la memoria o el recuerdo aquello que pasó en la cruz del Calvario, ¿saben? Hay incluso en algunas partes del mundo personas que se martirizan o digamos se castigan su propio cuerpo como una forma de mostrar su devoción a Dios. Usted lo habrá visto en más de un vídeo por ahí. Yo sé que aquí sucedía también en España. Incluso un compañero de trabajo me dijo en estos días que él conocía de personas que se flagelaban, se daban de latigazos a sí mismos porque querían expresar así su devoción a Dios. Es su manera de entenderlo, vuelvo a repetir, en la ignorancia de lo que es el Evangelio. En algunas iglesias se predican las 7 expresiones o las 7 palabras de Jesús y toda esta serie de cosas. Y pudiéramos seguir nombrando montones de actividades, pero de alguna forma pareciera que esta semana se ha convertido en un ritual dentro de la fe cristiana. Yo no voy a decir si está bien o si está mal, lo importante es que la finalidad de todo esto, y creo que ahí está lo bueno, es recordar aquel hecho tan significativo que cambió y sigue cambiando la vida de millones de personas que creen en el Señor Jesucristo, que ponen su confianza en Él, como aquí se ha testificado en esta mañana. Poner nuestra confianza en Jesús es lo que nos cambió la vida. No lo cambió ninguna otra cosa, no lo cambió la familia de la que procedo, no lo cambió la economía, no lo cambió esto, aquello, lo cambió Jesucristo. Es el que le da sentido a nuestra vida. Seguimos teniendo problemas y dificultades, por supuesto, pero podemos decir que Cristo ha cambiado nuestra vida en el sentido, como decía David, nos ha dado la salvación. Y eso es el regalo más precioso, más valioso que cualquiera pueda tener, la salvación. Pudiéramos denominar este periodo de tiempo que las personas llaman Semana Santa como una semana de quebranto, de dolor, de muerte y de victoria. Son términos que representan lo que el Señor Jesucristo experimentó como parte del plan divino para darnos salvación. Quizás usted lo ha oído de otra forma, usted ha oído hablar acerca de la pasión de Cristo. Se denomina pasión a todo ese sufrimiento que el Señor experimentó hasta su muerte, un sufrimiento que comenzó antes de llegar a la cruz, porque a veces nosotros tenemos la idea de sufrimiento solamente viendo a Cristo colgado de la cruz. Lo vemos en una película, en una imagen cualquiera y decimos, sí, Él sufrió, míralo, ahí está colgado en la cruz. Más allá
de la cruz o antes de llegar a la cruz ya el Señor estaba experimentando dolor y quebranto, hermano. Por ejemplo, la palabra nos dice que Jesús experimentó el dolor de la traición. Duele la traición, sobre todo cuando un amigo, el caso de Judas que entregó al Señor Jesucristo. ¿Saben cómo le llamaba Jesús a Judas? ¿Cómo le llamó? No le dijo sinvergüenza, le dijo amigo. Y el Señor experimentó antes de todo ese sufrimiento que nosotros conocemos de la cruz del Calvario, experimentó la traición. El mismo Señor Jesucristo en esa última cena que comió con sus discípulos, Él estaba anticipando su sufrimiento cuando partió el pan. ¿Qué fue lo que dijo? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando bebía el vino, este vino representa mi sangre. Ya estaba anticipando ese dolor o esa agonía previa a la muerte. Él experimentó el abandono de aquellos que decían confiar en Él. La palabra nos dice todo esto en Mateo capítulo 26 y Mateo capítulo 27. Nos relata todo esto. Cuando apresaron al Señor, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Se pusieron al lado de Él para apoyarlo? No, nos dice la palabra que desaparecieron todos. Él experimentó ese abandono. Dice la palabra que mientras oraba, su sudor era como grandes gotas ¿de qué? De sangre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque estaba orando y se dio un golpe. No, hermano. Era tal la agonía que él mismo decía, mi alma está triste hasta la muerte. Eso lo dice la palabra del Señor. Era tal la agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre. Fíjese el dolor que estaba experimentando y aún no había llegado a la cruz. No asocies el sufrimiento de Cristo solamente cuando está colgado en la cruz, sino momentos antes, días antes incluso. Él fue arrestado como un malhechor, él recibió el odio, la maldad, la mentira de aquellos falsos acusadores que trataban de que lo matara. Entonces para ellos levantaban falso testimonio, mentían acerca de él. Incluso sus amigos cercanos lo negaron, como el caso de Pedro. Hasta que llegó a la cruz, la crucifixión. Mateo 27 nos habla acerca de ese proceso, porque fue todo un proceso también, hermano. La crucifixión era considerada una de las peores muertes entre los romanos. ¿Por qué una de las peores muertes? Por el dolor físico que se experimentaba en la cruz o en esa muerte. Y era una muerte que estaba designada para los peores malhechores y delincuentes. O sea que el Señor Jesucristo fue tratado como un malhechor, como uno de los peores delincuentes, dándole la muerte de la cruz. Y como digo, todo fue un proceso de dolor, incluso antes de ser clavado. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 27 que él fue atado como un animal y llevado ante los romanos. Cuando digo llevado ante los romanos no destacaban por su amabilidad, hermanos. Ellos no destacaban por ser unas personas que mostraban consideración, no. Ellos odiaban a los judíos a muerte. Los romanos eran crueles, de manera especial los soldados eran crueles. Cuando dice que fue atado como un animal, o estoy parafraseando el versículo no dice como un animal, sino que fue atado y llevado a los romanos, tiene una connotación de maltrato, tiene una connotación de daño, tiene una connotación de humillación. Y eso lo vemos reflejado en todo ese capítulo 27, cómo lo maltratan, lo insultan, lo ridiculizan. Él fue sustituido incluso por un criminal. Recuerde que Poncio Pilato, en un intento, vamos a decir, de salvarle la vida porque no veía nada malo en él, él propuso, dice, bueno, como por la ocasión o por la fiesta, la costumbre era que se liberaba un preso, dice, bueno, vamos a liberar un preso. Y él con la idea de que probablemente elegirían a Jesús. Pero ¿qué fue lo que dijo la gente? Liberta a Barrabás, no a Jesús. Y escúcheme bien, no eran los romanos que gritaban, danos a Barrabás o suelta a Barrabás. Era el propio pueblo de Dios. Eran los propios judíos los que eligieron a un injusto por el justo. Todo eso lo experimentó el Señor, ese desprecio. Él fue azotado. Yo no le voy a decir cómo fue azotado porque usted lo sabe ya. Y ha visto algunas escenas de películas que más o menos tratan de hacernos una idea de cómo fue azotado. Él experimentó la vergüenza de la desnudez. La Biblia dice que lo desnudaron. La vergüenza pública, la burla, el escarnio a golpes. Y camino con esa cruz al Calvario fue todo un proceso de dolor también hasta que lo crucificaron. Y allí mientras colgaba de la cruz, ¿qué cree usted? Que la gente decía, pobrecillo, qué pena me da.
dice que se reían de él, que lo escarnecían, que lo insultaban y toda clase de maldades, aún ahí colgado en esa cruz. El Señor Jesucristo murió, consumado es. El plan de redención estaba prácticamente completo. Digo prácticamente completo porque Él tenía que resucitar. Lo llevaron a una tumba y ya todo el mundo pensó, aquí se acabó. Los romanos se frotaban las manos diciendo, bueno, ya se resolvió nuestro problema. Ya el cantamañanas ya está muerto, ya está enterrado, no va a pasar nada. Aún sus discípulos pensaban que todo se había acabado. Se llenaron de tristeza en su corazón, pero todos sabemos por las Escrituras que las cosas cambiaron. ¿Cierto o no, hermano? Gracias a Dios que cambiaron. Un nuevo y glorioso acontecimiento lo cambió todo. Cristo resucitó de entre los muertos. Y saben, hay una frase que me gusta repetir año tras año: ni la tumba ni la muerte pudo retener al Hijo de Dios. Ni la tumba ni la muerte pudo retener al Hijo de Dios. Jesucristo resucitó, cumpliéndose así las Escrituras. Y como he dicho también en otra oportunidad, la resurrección de Cristo es nuestra garantía de salvación. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol. ¿Qué significa eso? La crucifixión de Cristo es nuestra crucifixión también. La muerte de Cristo es nuestra muerte, porque fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces la resurrección de Cristo es nuestra resurrección también. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo que hemos resucitado en Él. Amén, hermanos. Eso es glorioso. Eso es lo más valioso que tenemos hoy en día, hermano. Ahora, ¿qué pasa después de Semana Santa? Porque todo este proceso lo conocemos y lo repetimos cada año, esta denominada Semana Santa, con el propósito de no olvidar lo que hizo el Señor por nosotros. Y está bien que lo recordemos, pero no solamente en Semana Santa. Hay que recordarlo todos los días de nuestra vida. ¿Qué pasa después de Semana Santa? ¿Por qué pareciera que de manera especial estos días son casi venerados en toda la cristiandad? Pensamos que es casi un sacrilegio si no se menciona en estos días algo acerca de la pasión, de la crucifixión, de la muerte o la resurrección de Cristo, aunque el resto del año parece que nos olvidamos de ello. Y aunque muchas veces incluso, hermanos, vivimos ajenos a lo que representó ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es por ello que, a modo de reflexión, yo le pregunto en esta mañana, ¿sabes realmente cuál fue el propósito o la finalidad de todo ese quebranto? ¿De todo ese dolor, de esa muerte y de esa victoria entre los muertos? ¿Sabes realmente cuál fue el propósito de todo eso? ¿De qué manera ha repercutido en tu vida la cruz de Cristo? Y cuando digo la cruz me refiero a todo ese proceso en el que el Señor Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. ¿De qué manera ha influenciado, ha repercutido en tu vida el sacrificio de Cristo? ¿Te has parado a pensar en esas cosas? ¿O sencillamente fue un hecho aislado que sucedió en un momento determinado y que una vez al año recordamos en la denominada Semana Santa? ¿Crees que todo ello fue sencillamente para que en términos de religión nosotros tuviéramos una semana de recordatorio? ¿Eres consciente de lo que el sacrificio de Cristo representa hoy para tu vida? ¿Vives consciente de esa realidad? ¿O ni siquiera piensas en ello? Miren, todos estos acontecimientos, desde la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, recuerda que ponían mantos en el suelo y él entró con ese pollino, dice la Biblia, y la gente con palmas, Hosana al Hijo de David. Desde la entrada, mejor incluso, desde el pesebre en Belén, cuando Cristo vino al mundo, a la entrada triunfal en Jerusalén, pasando por el maltrato, pasando por las humillaciones, por los golpes, la cruz y la muerte, hasta llegar a la resurrección y la ascensión después de 40 días de haber resucitado. Hermanos, todo eso tuvo un propósito y una razón de ser. Todos esos acontecimientos desde la venida de Cristo, la primera vez desde que llegó a aquel pesebre en Belén hasta que terminó saliendo de aquella tumba, cuando resucitó y ascendió a los cielos, tuvo un propósito y una razón de ser, que es lo que parece que hemos olvidado.
La cristiandad, casi me atrevería a decir que poco sabe o ha ido con el tiempo diluyéndose esa verdad. ¿Qué representa? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Y lo hemos simplificado sencillamente a una celebración de Semana Santa. Miren, todo lo que sucedió en esa semana con respecto a nuestro Señor Jesucristo fue sencillamente un medio. El medio usado por Dios en su soberanía para conseguir un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Y es aquí donde reside la importancia del sacrificio en la cruz. ¿Cuál era ese propósito? Reconciliarnos con Dios, hermano. Reconciliarnos con Dios. Eso es lo que significa o el propósito de todo ese dolor, de todo ese quebranto, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión al cielo. Todo fue con la finalidad, no de tener una Semana Santa, hermanos, sino con la finalidad de reconciliarnos con Dios. Esa fue la razón de tanto sufrimiento y muerte por parte de nuestro Señor. ¿Qué significa reconciliarnos con Dios? Mire, si usted va a un diccionario, el diccionario le va a decir que la palabra reconciliación significa recuperar una relación o una amistad que fue rota. Otra de las definiciones significa volver a unir. Desde un punto de vista bíblico, la reconciliación es el proceso, y escúcheme bien, es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual y de restaurarlo a un estado de armonía y de unión con Dios. Ese fue el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A ese estado de unión y de armonía con Dios lo llamamos salvación, una salvación que se manifiesta, hermano, en una vida nueva. Todos conocemos de memoria lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A través de nuestra fe en Cristo, Dios nos da una vida nueva, una vida que debe ser vivida de una manera consagrada y dedicada en agradar a Dios. Una vida en la que tenemos la dicha de vivir y disfrutar la presencia de Dios. Dios no se convierte en una idea, en una teología o en un pensamiento lejano. Dios se convierte en una realidad en nuestra vida, que podemos disfrutar y vivir en esa relación, una vida marcada con un propósito a seguir en este mundo, haciendo su voluntad. Una vida con acceso a experimentar las bendiciones espirituales reservadas para aquellos que depositan su fe en Cristo. Y esta verdad la encontramos en 2 Corintios. Capítulo 5, tiene su Biblia abierta ahí. Vaya conmigo al versículo 14. 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos que murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. ¿Qué me está diciendo la palabra? Yo tengo que vivir para Cristo. Verso 17 que todos conocen y he citado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el 18, ¿y todo esto proviene de qué? ¿De que tú eres una persona inteligente? ¿De que has hecho esto o lo otro? No, proviene de Dios, quien nos reconcilió, y este es el propósito de la muerte, de la pasión, muerte, crucifixión, resurrección, ascensión al cielo de Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice la palabra. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No tanto que si llegado a esta fecha del año se celebra esto, lo otro, aquellos hacen esta actividad o esta otra. No, nosotros debemos vivir conscientemente todos los días del año, todos los días de nuestra vida, consciente de esta verdad, de que hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos paz para con Dios, que tenemos un acceso directo a Dios. La palabra dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Lo dice o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. ¿Y cómo o por qué yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él me dio ese acceso, esa entrada libre al trono de la gracia. Un ejemplo, hermano, de todo ello lo encontramos, y estoy terminando,
en la vida de los discípulos de Jesús. ¿Qué sucedió en la vida de estos hombres después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al cielo de Jesucristo? ¿Qué sucedió con la vida de estos hombres? Miren, la Biblia nos dice que su fe fue afirmada. En aquellos 40 días, después de que Cristo resucitó y se apareció en varias oportunidades a sus discípulos, la fe de ellos fue afirmada en Cristo. ¿Cómo es tu fe al día de hoy? ¿Tienes una fe firme en el Señor? ¿O tienes una fe de titubeo? Hoy sí, mañana no, hoy creo, mañana no creo. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe firme, es una fe sólida, es una fe que te mantiene a pesar de las dificultades? ¿O sencillamente te miras hacia adentro y dices, realmente yo no tengo esa fe? Bueno, Dios nos llama a crecer en ella. Dios nos llama a fortalecernos en la fe. Y podemos hacerlo porque Él resucitó de entre los muertos. La fe de sus discípulos fue afirmada. No solamente eso, dice que su entendimiento con respecto a las Escrituras, con respecto a la obra de Cristo, fue iluminado. Miren lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Me gusta este pasaje. El versículo 44 y 45 dice de la siguiente manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjese el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento como que no tenían una idea clara de todo lo que había hecho Jesucristo. Ellos habían recibido todas las enseñanzas del Señor, pero como que no tenían una comprensión total o completa de lo que significaba todo ello. Fue después de la resurrección y cuando Cristo se le aparece a ellos que durante todo ese tiempo no solamente afirma su fe en ellos, o ellos afirman su fe en Cristo, sino que Dios les ilumina, les abre el entendimiento. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuántas veces Jesús se lo dijo de una u otra manera? Es necesario que el Cristo padezca. Pero ellos no entendían con eso. De hecho, Pedro fue en una ocasión, oye Señor, quiero hablar contigo. No dejes que te maten, no vayas a la cruz ni se te ocurra. Y ustedes recordarán la famosa frase que el Señor le respondió, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no lo entendían. Sin embargo, cuando el Señor resucita, afirma su fe de ellos, la fe de estos hombres, de estos discípulos, y les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. No solamente eso, sus corazones fueron consolados, recibieron la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Y anunciar el reino de Dios se convirtió en la meta de su vida. Todo eso sucedió después de Semana Santa. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida el reino de Dios y la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio? Porque eso está relacionado, si usted quiere decirlo de esta manera, con Semana Santa. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo? Porque está relacionado con aquello que sucedió en Semana Santa. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe sólida? ¿Es una fe firme? ¿Es una fe que te mantiene a pesar de las adversidades de la vida y sigues caminando confiando en el Señor? ¿O titubea? De nada vale, hermanos, llegado a esta época, porque miren, me llamó la atención, en el televisor salía que debido al mal tiempo en Andalucía, muchos no pudieron sacar sus procesiones y toda esa serie de cosas que ellos hacen, porque ellos entienden su fe de esa manera. Y usted los ve llorando porque no podían sacar sus imágenes a la calle. Yo quiero decirles algo, porque no solamente ellos, sino nosotros, en el ámbito cristiano evangélico también llegado este momento, muchos vemos imágenes o la película La Pasión de Cristo, todo esto, y nos emocionamos, evidentemente, pero de nada vale emocionarnos.
De nada vale llorar y compugir nuestro corazón unos días y después seguir viviendo como si en aquella cruz no hubiese pasado nada. ¿Me están entendiendo? De nada vale, hermano. El sacrificio de Cristo es importante para ti cuando vives una vida de armonía con Dios en el más amplio sentido de la palabra. Tú y yo vamos a demostrar lo importante que es el sacrificio de Cristo, no estos 7 días que le llaman Semana Santa, sino cada día de nuestra vida, viviendo cerca de Dios, haciendo su voluntad, consagrándonos más para Él, agradándolo con todo lo que hacemos. Dios no busca en ti la celebración de una Semana Santa, sino vivir una vida santa. Como dice este cartelito, Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. Y el énfasis de esta semana está en el propósito de Cristo al morir, que fue reconciliarnos con Dios y vivir una vida consagrada a Él. Amén, hermanos.